Hoy os adelanto que vamos a hablar de un tema que todavía no hemos tratado en ningún episodio de Al salir de consulta, y es la crianza. Para ello he quedado con Diana Jiménez. Ella es psicóloga, entrenadora de disciplina positiva, autora del libro Infancia en Positivo, que me lo he leído varias veces, y de la obra, todavía no he llegado a esa, Adolescentes, aprende a descifrar su código. Es fundadora de Infancia en Positivo y, sobre todo, como dice ella, es madre de familia numerosa. Tiene 20 años de experiencia con niños y adolescentes, trabajando como docente y psicóloga especializada en infancia y juventud. Y desde 2017 ayuda a familias y profesionales de la enseñanza con talleres y formaciones. Ha creado materiales de disciplina positiva en colaboración con la doctora Jane Nelson y actualmente imparte programas de crianza y educación respetuosa online, ayudando a familias de todo el mundo y realizando sesiones online de disciplina positiva y counseling adleriano. Diana, bienvenida a salir de consulta, qué placer tenerte. Muchísimas gracias, Gabriela. Todo un honor poder estar aquí en Al salir de consulta y me hace mucha ilusión que inicies esto de crianza conmigo, así que muchísimas gracias. Sí, porque estoy iniciando a tope. O sea, soy madre de mellizos. Ay, que se me va el pinganillo. Soy madre de mellizos que ahora tienen un año, bueno, un poco más de un año. Y ya con Chiquitinos. un año ya está siendo un reto. O sea, no me quiero imaginar cuando lleguemos más adelante. Me gusta Y ahora son muchísimo. dos. Sí, sí, uf. O sea, he entrado por la puerta grande a la maternidad. ¿No Sí, querías sí. taza? Pues toma. Toma dos Me tazas. gusta mucho todo lo que cuentas y me encantaría no dejarnos nada en el tintero, aunque va a ser difícil en esta conversación porque necesitaríamos seguro una parte 2 o parte 3. Pero hay una frase que siempre me retumba en la cabeza, con la que me he quedado y pienso mucho en ella, y es que dices que la infancia es la preparatoria de la vida y que la vida es difícil, pero que puede ser buena. Y es algo que te lo digo y se me ponen como los pelos de punta, porque a mí me da la sensación de que, no sé, hemos pasado como de un extremo al otro, ¿no? O sea, quizás de un modelo de educación y de crianza muy basado en lo autoritario, en la disciplina, incluso en violencia física, en que tampoco es que un cachete de vez en cuando, ¿no? Que no estaba mal. En muchas ocasiones yo veo a gente de mi alrededor que acaba también de ser madre o ha sido madre recientemente y tiene niños pequeños que verdaderamente están totalmente anulados como padres y madres. Es como que no sabemos dónde está el punto medio. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tiene algo de sentido lo que estoy diciendo? Claro, fíjate, tiene todo el sentido. Me gusta mucho que te hayas fijado en esa frase, que es algo que suele pasar desapercibido a muchos padres. Yo se la escuché por primera vez a Anabela Saquet y habla de ello mucho Rudolf Dreikurs, que es el fundador de la educación democrática. Y ella decía, claro, que la alternativa a una vida fácil es una vida mala. Es decir, la vida es difícil. Es así y tenemos que asumir que la vida es difícil. Desde que somos madres nos damos cuenta que tenemos miedos, que tenemos preocupaciones, que pueden pasar cosas. O sea, la vida no es fácil, es difícil. Y la alternativa es una vida mala. ¿Qué está ocurriendo? Que efectivamente, como la vida es una, o sea, la educación es una preparatoria para la vida, lo que nos estamos encontrando es que hay muchos papás que no tienen herramientas, no tienen recursos y Ujú. lo que tienen es, vengo de un estilo de educación que no me termina de gustar y como no quiero aplicarlo, no tengo nada que aplicar. Y entonces dan una vida mala. Que ahí es cuando se malinterpreta la disciplina positiva y pensamos que los niños son el centro de todo, ¿no? Y hay que ponerlos en el centro y los Sí, papás estamos a su disposición. Eso sería darles una vida mala. curioso. Cuando hablamos de crianza, también hablas mucho, ¿no? De que hay o sea, que Ujú. cuando sobreprotegemos en el presente, en esta crianza, eso también significa muchas veces una desprotección para el futuro. O sea, el sobreproteger es, irónicamente, dejarles sin herramientas a esos niños o esos adultos del futuro. Y a veces es como difícil, a mí me resulta difícil en todo esto que estoy leyendo, empapándome en toda esta información, toda esta ciencia al final que hay detrás de todo esto, ¿dónde recomiendas colocarnos como padres y madres? O sea, ¿cuál es el punto bueno? ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Uf, claro, es que el bien y el mal, quién tiene el poder de saber el bien y el mal? A ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que efectivamente tenemos que prepararnos. Veníamos desarrollando un estilo de educación que hoy sabemos que las herramientas que se empleaban no caben en la sociedad de hoy. La amenaza, el castigo, el chantaje no Ujú. funcionan. ¿Por qué no funcionan?
Bueno, a corto plazo sí, a largo plazo no. No funcionan porque la sociedad que estamos creando es totalmente distinta. Nosotros estamos educando a nuestros niños en valores, en desarrollo personal, en autonomía, en autoestima, en decir qué piensan, qué opinan. Y esto está en contraposición con los estilos tradicionales de ver, oír y callar. Entonces, claro, tenemos ahora a los niños que lo ven todo, lo oyen todo y no callan. Entonces, claro, eso choca con el modelo que nosotros teníamos de, yo a mi padre no se me ocurría levantarle la voz ni rebatir nada. Y ya desde muy pequeñitos, papás que tienen niños de 3 años, se encuentran totalmente desprovistos de recursos porque el niño le dice, pues no quiero y no me puedes obligar y eso no está bien, papá, tú no puedes hacerme eso. Y claro, los padres se quedan como diciendo, pero bueno, si yo soy tu padre, ¿no? Y volviendo a lo que decías de sobreprotegerlos, es que lo que conseguimos con eso es invalidarles. Hay una cosa que sí que fue buena en nuestra educación y es que, de alguna manera, tal como fuimos educados, nos hicieron resilientes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que gracias o a pesar de nuestra infancia muchos hemos salido hacia arriba desarrollando capacidades y habilidades. Entonces eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Muchos papás que tuvieron una infancia relativamente normal o con alguna adversidad, sin mucho trauma, no hablo de cosas muy serias, sino una infancia relativamente normal, de adultos se plantean y se hacen preguntas, ¿qué quiero hacer yo como padre con mis hijos? Esto es lo que va a permitir que sus hijos desarrollen también capacidades. ¿Qué ocurre? Que como hoy la tendencia es el mejor carrito de paseo, la mejor cuna, la mejor sábana para que no tenga piel atópica. Bueno, de esto tú sabes muchísimo más que No, y yo, bueno, y con la alimentación ya te vuelves loca. por ejemplo. Entonces, al final, sin darnos cuenta, les estamos sobreprotegiendo. Estamos creando como un espacio de algodón, que eso lo que está haciendo es niños débiles. Entonces, es difícil, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio. Has hablado antes de la resiliencia y es un tema que le dedicas mucho tiempo en el libro. Me gustaría que nos explicaras primero qué es la resiliencia, por si alguien no lo Sí. sabe, definirlo, y de qué está compuesta, que me parece muy interesante. Claro, fíjate, la resiliencia, yo cuando lo cuento a los papás en los talleres, digo, a ver, no es otra cosa más que ser capaz de salir airoso de situaciones adversas, ¿no? De recuperarte de una situación difícil. Esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos los seres humanos, y esto ya lo decía Adler, que somos seres creativos por naturaleza, que nos permite, ante una situación, tomar una decisión. Tenemos una libertad de elección. Esto también se ve mucho en Víctor Frank, que no sé si has leído En busca del Sí, sentido. sí, ese Eso, libro me marcó un montón. claro, fíjate, lo estoy recordando y se me pone la piel Sí, de a mí gallina. también. Es que Se llama, por si a alguien le interesa, Un hombre en busca de propósito, creo que es el en hombre la en busca del sentido. en busca de Perfecto. sentido. Es que lo sabía en inglés. Perdón, sí, sí, claro. No, no, sí, sí, pero Eh, es un libro que él es psiquiatra y está en un campo de concentración nazi, en una situación que, bueno, Imagínate. en fin, o sea, es que para qué vivir, ¿no? Y se plantean muchas situaciones extremas de cómo a él le interesa, cómo, por qué la gente no se suicida o por qué la gente sigue, tira para adelante y sigue y sigue. Y es muy interesante, muy Sí, interesante. él además cuenta una historia de mucho sufrimiento Sí, físico, porque además incluso tiene operaciones donde le operan sin sí, sí. anestesia, sufrimiento psíquico, también mental, y sobre todo habla que él se enfoca en ser feliz con lo que no tiene, ¿no? Normalmente siempre decimos, hay que ser feliz con lo que se tiene. Bueno, pues él buscaba la felicidad con lo Mm. que no tenía. No tenía una familia y aún así era feliz. No tenía libertad y aún así. Entonces, lo que nos viene a decir esto es que los seres humanos tenemos esa capacidad de elección. Eres dueño de decidir qué hacer con las cosas que te pasan. Claro, dicho así parece fácil, ¿no? Y alguien nos puede decir, jo, es que no es tan sencillo, ¿no? Cuando de repente, pues eso, viene una situación difícil, un niño enfermo, tenemos a nuestro hijo hospitalizado, un familiar que se nos va. Claro, qué Bueno, una fácil situación que se nos hace más cuesta arriba, porque también tampoco hay que exactamente, justificar el sufrimiento, ¿no? O sea, quiero decir, tú exactamente. estás sufriendo, punto. Exactamente. Sin embargo, sí que sabemos hoy día que los seres Mm. humanos podemos recuperarnos de las situaciones, que tenemos esa capacidad. Ahora, eso sí,
seguramente necesitemos ayuda. Para eso están los profesionales, ¿no? Los Ujú. papás que acuden a tu consulta acuden porque no tienen conocimientos de nutrición y Sí. necesitan mucha ayuda. Y en mi caso, pues son las personas que necesitan recuperarse de situaciones difíciles. Entonces, la resiliencia viene a ser eso, el ser capaz de recuperarse, de volver a salir. Y esto es algo muy esperanzador, porque a veces parece una tontería, pero cuando estamos en la maternidad, yo digo la frase esta de los árboles no te dejan ver el bosque, porque estás ahí, te parece que va a ser eterno, ¿no? Dices, ay, tengo 2 mellizos de 1 año y van a ser así toda la vida y qué cuesta arriba se me hace. Mm. Pues no, déjame decirte que para bien y para mal se pasa. Y se pasa más rápido de lo que crees. Sí que es verdad que a mí mi madre me decía una frase que es: "Hija, los días son largos, las noches más, pero los años son muy cortos". Sí, Y sí. vamos, o sea, cátedra, es verdad, es muy Esa verdad. frase la tenía yo además en la entrada de mi piso y ponía los días son largos, los años cortos y cada vez que entraba y salía, además es que, claro, entraba y salía con mis 3 hijos y les he visto crecer al lado de esa frase y digo, Qué cuánta verdad. razón, es verdad, cuando estás y me gusta mucho esa frase porque te ayuda a relativizar, cuando estás en ese momento de venga a la cama, termina de comer, ponte el pijama, por favor, duérmete y paras en golpe, en seco y dices, esto también pasará. Sí, y esto es parte de, bueno, esa responsabilidad de la que hablábamos al principio, porque sí que es verdad que tenemos esa responsabilidad. Tú también dices algo que me lo he guardado porque me alivia mucho pensarlo y es que yo no, dices en un momento, es que yo no le puedo prometer a mis hijos que voy a ser la mejor madre, ni que voy a ser, bueno, la que les va a dar la mejor vida, ni nada. Solo te puedo prometer que lo voy a intentar lo mejor que sé. Y eso también, porque a veces los padres, las madres, yo hablo de las madres porque yo soy madre en este Ujú, caso, sí. cargamos con una culpa, con una responsabilidad que a veces hay que colocarla en otro lado, ¿no? Sí, fíjate, yo siempre lo digo, siempre digo lo mismo. Es curioso, pero con el título de madre viene asociado el título de culpa. No sé por qué, pero en el momento en que Es una cada pasada, decisión sí. que tomas sientes que lo estás haciendo mal, que has metido la pata. No sé si quedar con las amigas, ay, pero es que dejo a los niños solos. No sé Sí. si ir al gimnasio, ay, pero entonces estoy desatendiendo. Y es como continuamente culpa pero con decisiones desde le doy la medicina hasta cuándo empiezo la alimentación complementaria, le Sí, dejo sí, que experimente con la comida. totalmente. Es una batalla que al final por intentarlo, porque yo creo que mucha de la base de eso, o sea, las raíces están en querer hacerlo bien. Y el querer hacerlo bien conlleva, pues eso, al final depende también tú cómo seas o cómo te tomes las cosas y las experiencias también que hayas tenido de tus recuerdos de tu propia crianza, de tu infancia, es como que vas como con esa mochila tirando para adelante. Y muchas familias, muchas madres, cada vez más leen sobre disciplina positiva. Entonces, me encantaría que empezáramos primero por definir, que nos enterásemos bien qué es o de qué estamos hablando cuando hablamos de disciplina positiva. Vale, la disciplina positiva pone el foco en el adulto, porque muchos papás llegan a la disciplina positiva pensando que es un método para los niños. Yo lo entiendo, ¿no? Porque cuando tenemos niños pequeños queremos una varita mágica. Y la pregunta es, ¿qué hago cuando mi hijo hace tal? ¿Cómo hago para que mi hijo me haga caso? Y claro, cuando les dices, no, es que no van por ahí los tiros, es que esto es un cambio de mirada del adulto. Es empezar a dejar que el niño sea niño, a entender el proceso y el momento evolutivo en el que está y a partir de ahí cómo tenemos que actuar como padres. Esto tú, por ejemplo, lo ves con el tema de la nutrición, ¿no? Hace Sí. años pues se comía lo que había, no te hacías ningún tipo de preguntas. Ahora ya sabemos que hay determinados alimentos que son buenos incluso para su desarrollo cerebral, Mm. que son necesarios, cómo introducirlos, en qué orden, de qué manera, cómo experimentar con la comida, no obligarles a comer, por ejemplo, que de esto habría mucho que hablar. Entonces, todos esos avances que estamos viendo, que nos trae la medicina, que nos trae la neurociencia, los incorpora a la disciplina positiva. Y la disciplina positiva nos dice que la infancia es una etapa de la vida que tiene unas características propias y hay que conocer esas características. Por un lado, hay que conocer cómo funciona el cerebro y cómo funciona la parte también física del niño. ¿Por qué? En el colegio. Ahora llegas y dices, no, es que las clases de los niños no duran más de 45 minutos. ¿Por qué? Porque se sabe que los niños necesitan moverse, porque su capacidad de atención cuando son pequeños no va más allá de los 15 minutos. Entonces, si todo eso lo estamos incorporando, ¿cómo no vamos a incorporar que la neurociencia nos dice que los niños cuando son pequeños no pueden planificar?
Que tú le dices a tu hijo, no te comas ahora este bombón, que te lo puedes comer mañana, y te dice, ¿qué es mañana? Si no De es lo que eso, de eso hay mañana. unos vídeos muy graciosos que creo que además es un experimento científico, lo de Sí, la nube de algodón, no, el ujú, marshmallow, no sé cómo se dice, sí, los jamones, yo sí, les llamo jamones, las chuches sí. estas que le dicen, si no te la Las comes ahora, esponjitas, eso eso, es. te doy el doble. Y no pueden. Ujú. No pueden, pero escucha, es que el experimento además real, el experimento Ujú. real lo que venía a demostrar, porque es un experimento que se hizo transversal, o sea, se hizo longitudinalmente durante varios años, es que querían comprobar que los niños que habían sido capaces de esperar, de postergar la gratificación, en su vida adulta habrían triunfado. Qué fuerte. Parece ser que estaba relacionado, esos niños que eran capaces de esperar, estaba relacionado con la capacidad de éxito en la vida adulta. O sea, fíjate hasta qué punto. Entonces, esto, claro, hay muchos vídeos que lo han hecho mamás de te dejo el chocolate, no lo toques hasta que yo vuelva, ¿no? Y bueno, es el Son peligro que tiene simpáticos, sí. hacer los experimentos con agua y Coca-Cola, ¿no? Como se suele decir. Entonces, esto que te estaba diciendo es que la disciplina positiva lo que nos viene a decir es si tú conoces cómo funciona el cerebro, y qué puedes esperar de tu hijo según qué edad, vas a Ujú. llevar muchísimo la maternidad, muchísimo mejor. Si yo ahora te digo que un niño con 1 año no entiende cuando le das una orden y que cuando le dices no se va a enfadar porque el cerebro no entiende el no, tú vas a cambiar tu vocabulario. Si yo te digo, en vez Claro. de decirle no, dile sí, en vez de empezar con una frase con no, conecta primero, te voy a dar esas herramientas que te van a ayudar a minimizar, por ejemplo, las rabietas. Sí, bueno, y las rabietas, la frustración adulta, que yo creo que eso es lo Sí, más complicado. Porque, sí. ¿qué crees? O sea, cuando yo tengo la sensación de que la gente tiene un poco de cacao mental con esto de disciplina positiva, o sea, no lo entiende como lo acabas de diferenciar. O sea, ¿cuál crees que son las principales confusiones? Cuando tú hablas de disciplina positiva, ¿qué se cree la gente que es? La principal confusión es que la gente se piensa que cuando conectas con tu hijo, que validar una emoción significa concederle todo lo que quiere. Y te pongo un ejemplo, y esto yo creo que lo contaba en el libro. Cuando mi hijo mayor era pequeñito, yo recuerdo que estaba mi madre con nosotros. Mi madre es una madre amorosa, yo he tenido mucha suerte, pero claro, en su época la disciplina positiva no existía. Entonces un día estaba mi hijo mayor diciendo que quería más chocolate. Ya había comido no sé cuánto chocolate, entonces mi hijo mayor me dijo, quiero más. Y yo en vez de decirle, no, no puedes comer más porque has comido mucho, le dije, sí, ¿quieres más? Hijo de madre, anda, mi madre, ahora le va a dar más chocolate al niño. Digo, espera, mamá. Dice, pero ¿no ves que has comido un montón? Digo, espera, espera. Le dije, Hugo, cariño, ¿tú quieres más chocolate? Y dijo, sí. Le dije, ¿cuánto te comerías? Me comería pues toda la onza. Ojo, yo me comería un camión de chocolates, que está bueno el chocolate, ¿verdad? Está muy rico. ¿Cuánto te has comido ya? Pues me he comido 2. Yo me he comido 3. Oye, ¿qué te parece si mañana nos comemos otra de chocolate? Primero validé su emoción. Él me dijo que quería más chocolate y yo en vez de Perfecto. decirle no, que sé que Ujú. provoca que el cerebro se destape, yo conecté con él inmediatamente. Le dije, sí, quieres más chocolate. Eso no significa que se lo vaya a dar. Y esa es la confusión, que los papás piensan que escuchar a un niño validar su emoción significa concedérselo. Qué Y no es real. interesante. Yo conecto, pero igual que harías con un adulto. Quiero decir, tú ahora llegas y me dices, Gabriela, ¿quieres que quedemos esta noche a cenar? Y te digo, no. Tú de primeras dices, vaya, jo, no quiere. Pero si yo te digo, sí, me encantaría, a ver, esta noche no puedo, ¿te parece que busquemos otra fecha? Tú ya te pones en otra disposición para Sí. escucharme. Bueno, Pues desde con luego los me niños siento muy todavía diferente. más. Me siento mucho más conectada a ti con esa segunda opción. O sea, no pierdo esa conexión. No sé cómo decirte. En la primera es Claro, como además es que el no es como un activador del cerebro primitivo y el cerebro primitivo sabemos que nos prepara para la huida, para el ataque o ujú, para la parálisis, con lo cual con los niños no se trata de que no les vayamos a decir que no, les vamos a decir que no muchísimas veces, pero si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro y entendemos que los niños cuando son pequeñitos mm. necesitan órdenes claras y concisas, y sabemos o aprendemos a relacionarnos, nos vamos a evitar muchos disgustos y aparte que les estamos ayudando a desarrollar la función ejecutiva, que es muy necesaria. ¿Qué es la función ejecutiva? ¿A qué te Pues refieres mira, con la eso? función ejecutiva es la última parte del cerebro que se forma, porque hasta ahora pensábamos que las personas nacían con un cerebro totalmente desarrollado y hoy día sabemos que no, que hasta los 25 o 30 años las funciones que son propias de los adultos, que son la capacidad, como te decía antes, de planificación, el enfoque en soluciones, postergar las emociones,
esas se van desarrollando con la edad, siempre y cuando demos oportunidades al cerebro para que las desarrolle. Claro, Entonces, ¿qué oportunidad sería con los niños? Por ejemplo, hacer preguntas. Normalmente los padres damos órdenes, los padres, los profesores, y siempre es ponte el pijama, lávate las manos, métete en la cama, apaga la luz, todos son órdenes. Entonces los niños tienen dos oportunidades. O no nos hacen caso o nos obedecen. Pero ya hemos dicho que hoy día no estamos educando a los niños en la obediencia, les estamos educando en el razonamiento, en tomar buenas decisiones. Y esto lo conseguimos, por ejemplo, a través de las preguntas. Las preguntas ayudan a desarrollar la función ejecutiva, la toma de decisiones. qué interesante. Tengo mucha curiosidad por saber si se relacionan esto que cuentas, que al final no deja de ser, ¿no? Que en el lenguaje coloquial hablamos de una persona con inteligencia, o sea, que se sabe mover en sociedad, que es, ¿no? Que es como inteligencia emocional a veces, que igual está mal llamado, ¿eh? Quiero decir, pero en el lenguaje coloquial Sí. yo, por ejemplo, lo uso mucho. La gente que le notas que dices, qué astuto, cómo sabe, cómo se mueve, cómo se adapta al entorno. Esto tiene que ver con esto que estás contando, al final, en ser un adulto funcional, ¿no? Que seas aceptado por tu manada, por tu sociedad. Totalmente. Luego, claro, ahí nos podríamos ir a la parte de la manipulación, ¿no? Depende de si estamos hablando de la astucia, hay como una Bueno, pero manipulación. Pero si nos lo digo en el llevamos plano, a, en el plan. eso es. Si nos lo llevamos a la infancia, es maravilloso. El otro día estaba yo con uno de los grupos que tengo de padres y la madre estaba comentando cómo una de sus hijas, que tiene 7 años, le dijo, mamá, te noto que te estás, como le dijo, no le dijo sulfurando, pero le dijo algo así como que la estaba notando, pero con una palabra muy, muy técnica. Dice, noto que emocionalmente no estás bien, algo así le dijo. ¿Te ayudaría a escribirlo en la agenda y que lo pudiéramos ver en la reunión de esta semana? Con siete Alucinas. años. Claro, qué diferente es, claro, que un niño, a mí me ha pasado que mis hijos me decían, mamá, estás muy nerviosa, ¿te ayudaría que te hiciera unas caricias o un masaje? Y yo decía, gracias, hijo, la verdad es que en este momento, esto recuerdo que fue una vez porque estaba regañando a uno de los pequeños, bueno, regañando, sí, es que había pintado en la colcha con unos rotuladores, una colcha que había hecho mi madre, y yo dije, no puedo creer, has pintado la colcha de la yaya. Y luego ni borré la pintura, la he dejado porque me gustan los dibujos que hizo, quedaron muy bonitos. Pero en ese momento recuerdo como mi hijo mediano se puso detrás de mí, me hizo caricias en la espalda y dijo, mamá, ¿te ayudaría ahora unas caricias para relajarte? Y dije, pues la verdad que sí que me ayudaría. Qué Y al final maravilla. eso es inteligencia emocional, ¿no? Dotar a nuestros hijos de herramientas que les van a ser útiles en la vida adulta. Es que estoy pensando, o sea, te escucho hablar y digo, es que de adultos tampoco tenemos muy buenas herramientas para comunicarnos entre adultos. O sea, la gestión, por ejemplo, de conflictos que se dan durante la crianza entre los cuidadores, en este caso yo y mi marido, pero yo que sé, sea cual sea el modelo de familia, ¿no? La gente que interviene en esa crianza de los niños, porque a veces sí son padre, madre, pero a veces es madre soltera y abuela, o a veces es, yo qué sé, en un montón de modelos de familia. Y esa gestión de los conflictos, a veces, por lo menos en mi caso, es que no sabemos comunicarnos. Sobre todo cuando esa emoción está como muy a flor de piel, cuando estás muy cansado, cuando no tienes control de ti Ah, mismo, no te sabes cómo. Entonces, claro, es que ¿cómo les estamos pidiendo a veces a los niños que hagan cosas que ni siquiera nosotros sabemos ni podemos, ¿no? Claro, es que estás diciendo dos cosas muy interesantes. Por un lado, esto que decíamos, la disciplina positiva no es un método para los niños, es una filosofía de vida que ayuda a las personas a relacionarse mejor. De hecho, existe la disciplina positiva en la infancia, en el aula, en la pareja y en las organizaciones, ¿no? Entonces, fíjate, si la disciplina positiva no se centra solo en que los niños hagan una determinada cosa, no, es que lo que te dice es te voy a ayudar a que te relaciones, a que entiendas el por qué o el para qué hacemos determinadas cosas. Y la segunda que has dicho, que es muy importante, muy interesante, es que a veces nos comunicamos en momentos equivocados. Es decir, no sé si era, A mí no sé eso si me era pasa Descartes muchísimo, o Diana. Aristóteles, claro, que decía, el problema no es enfadarse, sino el problema es enfadarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, en la forma adecuada, pues, ¿qué Eso me ocurre? Que pasa cuando muchísimo, estamos, sí, sí. claro, volvemos a ese cerebro primitivo. ¿Qué nos pasa a los padres? Que vamos acumulando tensión durante el día. Las prisas, la urgencia, el iba a hacer esto y no me ha salido, quería hacer no. Imagínate, ¿no? Tú quedas conmigo para hacer este podcast y de repente a mí justo, pues no sé, no me funciona el ordenador. O justo uno de mis hijos se ponen a pelear y tengo que intervenir porque uno se ha hecho una brecha. Todas esas cosas yo las manejo, pero queda como un pozo, ¿no? Como el pozo del Mm. café.
y el día va pasando. Pues puede llegar las 8 de la noche y cuando mi hijo pequeño venga a decirme, mamá, ¿te gusta? Yo diga, ¿qué quieres? Y mi Claro, hijo me mire como diciendo, ¿cómo? ¿Qué manera es esta de contestarme? Y en realidad yo piense, ostras, es verdad, ¿por qué le hablaba así? Y lo claro, mismo es a mi hijo que lo mismo es a mi marido, que acaba de entrar por la puerta y le digo, jolín, vaya horas. Dice, claro. ¿cómo que vaya horas? Si siempre vengo hasta ahora. Bueno, ya, pero podías haber llegado un poco antes. Y es todo lo que tengo acumulado, ¿no? Y me estoy comunicando desde dónde, desde mi cerebro más primitivo, que es un cerebro impulsivo, que es el que me lleva a tener esas discusiones y, como dices tú, a decir en qué jardín me he metido, cómo salgo ahora. Y es porque cuando estamos actuando desde ese cerebro, que yo digo que muchas veces las mamás vamos en piloto automático, ahí no hay razonamiento, no hay Vamos lógica, no en hay solución. reptiliano a tope, ¿no? O Claro, sea, exactamente, no hay función ejecutiva. O sea, claro, esto lo dice la neurociencia, es que, sí, sí. claro, si te quieres relacionar desde ahí, pues lo que va a pasar es que van a ser dos cerebros de cocodrilo luchando el uno contra el otro. Ladrándose el uno al otro, ¿no? Eso es, eso es. En el libro también le das mucha importancia a, me gusta mucho la expresión destapar el cerebro, que antes hace un rato lo has comentado. ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando, lo de que se te destapa, que se levanta la tapa del cerebro? Sí, esta es la frase típica de se te va la olla, ¿no? Cuando dices, joder, Sí, se te ha pirado la olla, sí, tía, sí. ¿qué has hecho? Se te ha ido. Y tú dices, pues sí, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando estás discutiendo con tu pareja de lo que sea y de repente dices, no, sí, claro, porque es que tu madre, y tú dices, ¿para qué metí yo aquí a la suegra? ¿Qué pinta la suegra en esta conversación? Y es que directamente ya a mí se me ha ido la tapa del razonamiento, me he dejado llevar por la emoción y empiezo con esa emoción de me siento atacado. Esto Adler lo explica como una búsqueda de sentido de pertenencia y nos pasan las discusiones. Si tú te paras a analizar, si pudiéramos salirnos de nuestro cuerpo y vernos desde fuera, nos daríamos cuenta que somos como niños pequeños queriendo decir, jo, estoy aquí, mírame, quiero ser vista, quiero pertenecer. Porque en el fondo es eso, ¿no? Cada uno lo hace desde tengo miedo a que me rechaces, tengo miedo a la crítica, o tengo miedo a no ser visto, a no ser importante, a no tener razón. Entonces, cada uno, desde donde nos situemos, así vivimos la discusión. Pero si mañana cuando discutas con tu pareja eres capaz de salirte fuera y decir, uy, ¿qué nos estamos diciendo aquí? Aquí no hay razonamiento, aquí es una lucha de poder, a ver Sí, quién sí. tiene razón, A ver quién ¿no? está Y más cansado, yo, en mi yo me he caso. dado cuenta muchas veces Es con una mi pasada. pareja cuando empiezas a discutir y entras en esa espiral y entonces me dice mi marido, ¿pero seguro? Y yo digo, pues claro que seguro. Y estoy pensando por dentro a la vez, bueno, en realidad no lo sé seguro, pero ya no me bajo de aquí de la burra, yo No. tengo que decir ya que sí, que seguro. Entonces, eso es nuestra condición de pertenencia. Es que todo está conectado, ¿no? Porque al final, para poder ejecutar o vivir en esta filosofía de la disciplina positiva, tú te tienes que Ujú. hacer parte de todo eso a tope. O sea, te Eso llega, es. o sea, de alguna manera es como que empapa muchos ámbitos de tu vida. Te hablabas que se puede utilizar en muchos contextos, en contexto empresarial, en contexto de equipo, en contexto de cualquier comunicación que vayas a tener con otra persona. Tener esa capacidad de poder analizar y leer la situación, o sea, poder hacer como y ponerte en otro lado, eso es algo que se puede entrenar y esa... Claro, claro, es que además lo opuesto es manipulación, es decir, no se puede aplicar la disciplina positiva sin ser un padre o una madre presente y consciente, porque lo contrario se convierte en manipulación y en herramientas de control. Entonces, Claro, muchos papás cuando empiezan con la disciplina positiva y a lo mejor se hacen un curso de 3 horas, un intensivo o van a una charla, llegan a casa y dicen, ah, venga, perfecto. El primer día, segundo día parece que funciona, luego habría que ver qué se llama funciona, pero parece que funciona, pero a los 5 o 6 días todo vuelve a lo de siempre y entonces la frase es, no, esto en mi familia no funciona. Claro, porque no hemos hecho un cambio, porque no nos hemos dado cuenta si queríamos hacer el cambio, ¿no? Yo siempre digo que el cambio tiene 3 partes. El primero de todos es querer hacerlo. Decir, claro. oye, yo no quiero seguir educando así, no quiero verme todos los días, si me viera por un agujerito, verme enfadada, gritando, de mal humor, ¿no? Porque Claro. además, tú, por ejemplo, que además tienes 2 niños pequeños, estás en un momento muy difícil y claro, aún así tienes que buscar energía para sonreír. O sea, te encargas de los niños y cuando entra tu marido por la puerta todavía tienes que sonreír y poner cara de que esto merece la pena. Y hay veces que dices, pues es que no lo sé. O sea, Es muy duro. Yo creo que te pone a prueba en, no sé, en muchos aspectos. Ya te digo, solo tienen un año, o sea, no me quiero imaginar cuando tengan tres o corran o... Porque yo creo que
no sé, a ti qué te parece, pero también la motivación a la hora de implementar estas cosas será súper importante, ¿no? O sea, lo que decías tú antes, si tú no estás dispuesto a soltar las armas y decir, mira, tengo que hacer yo misma una transformación para disfrutar de la vida, porque a mí me pasa muchas veces, Diana, no sé si es un sentimiento general materno, pero el mío desde luego en mi maternidad, que digo, es que yo no quiero vivir la maternidad esperando a que pase la maternidad. O sea, es como si estuviera en el túnel de la bruja y digo, es que no estoy disfrutando en muchos momentos no estoy disfrutando, ¿sabes? Y a veces, yo no sé si es que nos hacemos unas expectativas muy altas sobre la maternidad o viceversa, o porque no tenemos las herramientas para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las expectativas y esa motivación de la que te hablaba. Sí, esa es un poco mi frase estrella. Yo siempre digo, empieza a disfrutar de la maternidad, porque también es cierto que, claro, yo ya tengo un hijo de casi 15 años y siempre les digo a los papás, te voy a hacer un spoiler del futuro. Es que esto va a pasar y cuando llegas a que tu hijo tiene casi 15, dices, ostras, ¿disfruté la maternidad o quise quitármela de encima? Y es un sentimiento muy doloroso porque atrás no puedes ir nunca, Claro, nunca. Y yo sé que cuando estás ahí en pleno momento, lo que digo de crianza, de pañales, de despertares, de biberones, es muy duro y es muy agotador. Y por eso insisto tanto en hacer una tribu, en crear una red, en pedir ayuda, en formarnos. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Que hay muchos tipos de papás, pero podría haber dos grupos. Uno, ese grupo de papá que sería el que no quiere aprender, por ejemplo, de nutrición y entonces lleva a los niños a que les den de comer y ellos no les dan de comer nunca. O dos, los padres que dicen, quiero aprender y quiero darle de comer a mi hijo. Pues esto es un poco lo mismo. Hay papás que dicen, yo lo llevo al ser parte psicólogo, activa, ¿no? O que me lo exacto, y que el solucione. psicólogo me lo cure, o lo llevo al médico, o lo llevo al profesor. Y hay otros que dicen, no, yo lo hago en casa. Y ese es mi trabajo. Yo, de hecho, normalmente siempre le digo a los papás, retrasa todo lo que puedas el pedir ayuda profesional para tu hijo, donde esté tu hijo, porque su vida es muy larga, ya tendrá tiempo, a no ser que sea una cosa concreta que la necesite, pero si no, el trabajo es muchísimo más alentador, más rápido y más duradero cuando quien trabaja son los padres. Pero Pero a claro, veces para igual, eso a tienes veces que querer. igual son ellos, ¿no? Los que, o nosotros, los que Eso necesitamos es. ese autoconocimiento también, esa aprender a gestionar, tener más herramientas en la Yo, caja de herramientas, ¿no? Que cuando yo clavar un estuve, clavo lo puedes clavar con la llave sí, inglesa, pero la pared te va a quedar hecha un cuadro, nunca mejor creo que dicho. igual no sé si lo he contado en el libro, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera que me llamó la atención, el profesor de psicopatología nos estaba contando que venían las madres de aquellas, o sea, te hablo ya hace veintitantos años, y él decía que era muy gracioso el caso de una madre que llegaba desesperada, no, es que mi hijo no come, es que es un problema todos los días la hora de la comida. Entonces dijo, mira, le voy a recetar unas pastillas. Y entonces cuando le estaba haciendo la receta dijo la madre, fenomenal, me va a venir fenomenal porque lo que quiero es que el niño coma. Y dijo, ¿y qué se las doy antes o después de comer? Dijo, no, las pastillas son para usted y si las toma usted antes de comer, era un relajante. Porque al final es lo que tú dices, es que somos los padres los que necesitamos las herramientas y las estrategias. Los niños son niños y además agradecen infinito que sea mamá y papá el que se tomen la molestia de hacer las cosas para conocerles y aceptarles. O sea, tú imagínate qué bonito, ¿no? Que tú puedas aplicarlo con tus hijos y que no tenga que venir un externo, una super nanny, a meterse en tu casa a hacer las cosas por tus hijos. Sí, pero me parece que está súper fusionado con nosotros. O sea, yo te oigo hablar y y pienso todo el rato en que tenemos que conocer y reconocer esa responsabilidad que tenemos. A mí, yo te soy sincera, una cosa que creo que con la que voy a lidiar, o sea, que va a ser una barrera para mí, es no dar la solución. Antes has dicho que, bueno, pues que enseguida vamos Sobreproteger. y te digo y proteger y te voy a dar el antídoto, te voy a dar la solución, te voy a decir cómo se hace, porque yo ya lo sé cómo se hace. Entonces, ¿qué efectos tiene ser ese tipo de madre o de padre que está todo el rato poniendo la tirita antes de que se hagan la herida? Me encanta. Es que, mira, además me gustan mucho las cosas prácticas. Es verdad que pongo siempre muchos ejemplos, pero es que me parece que es la mejor manera de entenderlo. Sí, Tú sí. imagínate, Gabriela, que llegas ahora y me dices, joder, Ana, estoy fatal en el trabajo porque mis amigas o mis compañeras de trabajo se van y no me hablan. Y yo te digo, bueno, no importa, me tienes a mí. Tú me vas a decir, pero bueno,
ya sé que te tengo a ti, no me des la solución, lo que te quiero contar es cómo me siento, ¿no? Pues esto es un Claro, poco lo mismo. Ahora las madres tenemos el pequeñillo defecto de cuando vienen nuestros hijos pensar que solucionarles la vida es ayudarles y eso es darles una vida mala, porque no les estamos ayudando a ser resilientes. Entonces, cuando tu hijo viene y te dice, mamá, es que han dejado de hablarme mis amigas, ¿cómo te sientes? ¿Y qué piensas hacer? ¿Y por qué crees que será eso? ¿No? Porque hay muchas veces que pensamos que nuestros hijos son maravillosos, que lo son, pero tienen que hacerse cargo también de las cosas que claro, hacen y sus decisiones. claro. Y es esa parte, ¿no?, que decías al principio de la importancia de practicar, o, ¿no?, esa Ujú. resiliencia que somos capaces, pero que es algo que hay que entrenar y hay que tener en cuenta, ¿no? Que Sí. tenemos que perder el foco, que está ahí. Y desde pequeños, si tengo que dejarle un consejillo a los papás, hacer preguntas, hacer muchas preguntas, porque yo ahora que trabajo mucho con padres de adolescentes, y claro, les aviso, les digo, ahora os va a costar un montón, porque un adolescente que está acostumbrado desde pequeñito a que le digamos lo que tiene que hacer, lo que te contesta en la adolescencia es, no sé, decídelo tú como has hecho siempre. Entonces, si desde pequeñitos tú ya le dices, cariño, ¿qué prefieres? ¿El huevo cómo lo quieres? ¿En tortilla o frito? Tortilla o cocido. No, no le estás dando a elegir para que él elija la vida, no, le estás dando opciones limitadas, pero les haces preguntas. Y en vez de decirle, lávate los dientes, le dices, ¿qué hay que hacer después de cenar? Es Es- difícil, pero una vez que lo integras, te sale solo, ¿eh? Mira, ahí me estoy riendo porque mis padres hacían algo que no sé qué perspectiva tiene de disciplina positiva, pero que a mí me hace gracia, nos reíamos luego de mayores, porque era, em, nos vamos a ir, ¿qué prefieres ir? ¿Que te lleven brazos o prefieres ir encima de los pies de la Aitá? Y Jo, entonces eso te es dabas maravilloso. cuenta después, decías, qué cabrones, si nos hemos ido. Pero te Exacto. generaban una ilusión de elección que decía, pero que me la han vuelto a colar. Me encanta, me encanta. Me encanta. A mí me O pasó sea, un es día como, con mi nos hija. vamos a ir, ¿sabes? Nos vamos a ir, la decisión está tomada, nos vamos. Exacto. Ahora, ¿cómo Y nos vamos a ir? Te dejo elegirlo. esa es la disciplina positiva. Por Así. eso muchas veces a los papás cuando dicen, no, es que esto es anarquía, el niño hace lo que quiere, no, el que tiene entre comillas la última palabra, o sea, el que pone los límites, las normas y la estructura es el adulto. Y quiero que los padres sepan que en la disciplina positiva hay límites y hay normas y son necesarias. La diferencia está en que tú estás desarrollando en los niños esa capacidad de elección, lógicamente dentro de un Claro. contexto, ¿no? No es todo el campo. Y además, muchas veces le decimos a los niños, venga, ¿qué quieres cenar? No le digas eso, porque de repente te va a decir pizza o hamburguesa y ya la vas a liar, porque en su cabeza ya aparece la hamburguesa y ya, uf, y tú dices, ostras, que me he equivocado. Claro, dale opciones, como hacía tu padre, opciones limitadas. ¿Los pies de la Aitá o en brazos? Perfecto, ya está. Irte te vas a ir. Sí, Quieras o no, sí. Gabriela, te vienes. No, no, pero es Ahora que te eliges. pero funcionaba porque te generaba la ilusión de. Yo te lo recuerdo, tengo un recuerdo muy, muy vívido de eso, ¿eh? Sí, sí, De sí. que elijo, pero es que Es que estabas luego. eligiendo. Sí, pero me estaban llevando a donde querían llevarme, que era pues Claro, que había que irse porque porque había que claro, bañarse, bla, 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 o lo que exacto, fuera. porque papá y mamá son los que saben lo que necesitas, pero dentro de lo que necesites, oye, te puedo dar a elegir, pero si lo piensas, en la vida adulta, eso es exactamente igual. A ti llega el policía y te pone una multa y te dice que tienes Es derecho a verdad. quejarte. Y te dice, rellena un papel y quéjate. O sea, es que esto pasa siempre. Pues esto es lo mismo. Tú tienes una opción y si no te gusta, pues quéjate, pero bueno, hazlo de manera adecuada. Tienes derecho a enfadarte. Exprésamelo Ha- bien. Hablando de enfados, ¿cómo sería una manera o cómo recomendarías gestionar en una época del desarrollo cuando, por ejemplo, eh, pegan o dan manotazos o insultan o dicen, ¿sabes? Cuando se pasan de la raya, muy de la raya, cuando algo que es terminantemente no, o sea, ya ahí dices, aquí no hay sitio para preguntas o sí, ¿qué es lo que recomiendas en esos casos? Mira, ayer me mandaban un vídeo que es tipo, pues supongo que sería Super Nanny, de un niño al que le graban sus padres, están jugando y él se enfada y le están grabando y le están diciendo te voy a quitar el ordenador, o sea, provocándole cada vez más, que yo digo, eso es como añadir leña al fuego. Entonces, depende de la edad del niño, hacemos una cosa u otra, pero lo primero fundamental siempre es conectar, siempre, pero con un niño y con un adulto. Entonces, yo estoy viendo que algo le pasa. Entonces, yo en vez de quedarme en la punta del iceberg, que es la conducta, ha pegado un manotazo,
tengo que ver qué le ha provocado dar ese manotazo. Si es un niño que lo está haciendo continuamente porque tiene 1 año, 2 años y recurre a pegar, lo primero que tengo que darme cuenta es que el cerebro que tiene más desarrollado es el instintivo. El instintivo es el del movimiento. Entonces a él le viene antes pegar que hablar porque todavía no tiene desarrollado el lenguaje. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero supervisar. Cuando tenemos niños menores de 3 años y medio, tenemos que supervisar. A mí no me vale cuando me dicen, no, es que le he dejado solo con el hermano y le ha tirado del pelo. Es que con 1 año tiran del pelo. Entonces, ¿cómo les enseño que no tienen que tirar del pelo? Con la alternativa. Porque lo tradicional y lo que nos sale instintivamente es no se tira del pelo. Pero te digo, el Claro. cerebro no entiende el no. Es como si tú te subes en el taxi y le dices al taxista, no me lleves a Bilbao. Y dice el taxista, muy bien, perfecto. ¿Pero qué quieres? Mi vida, Te ¿qué va a salir, quieres? te va a salir cara la carrera, porque pues esto es lo mismo. Tú le dices al niño, no le tires del pelo. Y se queda con la mano enganchada diciendo, ¿y qué hago? Claro. ¿Qué hago? Entonces, lo mejor es decirle, con la mano lo ponemos aquí, la mano a la cara. Si necesitas algo, me lo dices, me haces un gesto, observas qué es lo que es, por qué le ha tirado el pelo, porque le llama la atención. Bueno, pues ponle un peluche donde pueda tocar pelo, ponle diferentes texturas para que explore, porque claro, si por ejemplo hablamos de niños de 1 año, 2 años, 3 años, necesitan explorar su espacio. Eso yo lo vivo en casa un montón, ¿eh? Por ejemplo, lo veo, sobre todo el niño, en ese sentido es más curioso, es más de tocar. La otra es más no sé, de escalar. Este es más de tocar, toca las cosas, toca al perro, toca, o sea, explora con las manos Y, mucho. y seguro que uno es más oral que el otro, uno se llevará más las cosas a la boca. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, una de las cosas que hace mucho toca las orejas de su hermana y la estira, o le toca el pelo y lo estira. Entonces, claro, Claro. digo yo, por ejemplo, ahí, no, evidentemente ya sé que no me va a entender porque Claro, no me ahí tienes que entiende. supervisar, tienes que evitar que se dé la situación y tienes que darle alternativas. Si cuando llegas tarde porque ya lo está haciendo, Claro, le quitas la mano y le dices, cariño, eso hace daño y le duele a tu hermana. ¿Qué, qué quieres? ¿Ver su orejita? Mira, ¿cómo la podemos tocar? Tócate la tuya. Y a su hermana, aunque muchas veces pensamos, no, no se está enterando, están notando nuestro tono de voz, están viendo cómo reaccionamos ante las situaciones. Entonces, claro, con niños de 1 año es muy tenemos difícil. que supervisar mucho. Bueno, y también quiero decir que con 1 año tampoco puedes hacer cosas como, por ejemplo, puedes hacer de más mayor, que hablabas también de otra situación, cuando son más mayores y lo hacen, por ejemplo, que se han Eso es. pegado o te pegan Claro, a ti. Hay un vídeo que se hizo muy claro. viral creo, parecía una niña como de 4 años o así, que la tenía en brazos, no sé, igual ya lo has visto, y le va a coger la niña estaba enfadada, le va a coger la madre y le da un tortazo en la cara. Entonces la reacción de la madre, o sea, mucha gente le comentaba diciendo, bueno, es que a mí me pega y es que está castigado no sé cuánto. Y la reacción de la madre era decir que hay que entender por qué le acabo dando una torta. O sea, evidentemente corregir, pero que entender. Entonces yo no sé ahí cuál es tu opinión o cómo Sí, se sí. gestiona cuando son más mayores y ya te entienden más. Ese vídeo, hay uno parecido que yo compartí que tuvo 1 millón de reproducciones y precisamente los comentarios eran así como dices tú, ¿Ah, de sí? una niña que la tenía en brazos la madre y la niña le decía, solo soy una niña, no me hables así, que Ah, solo soy no. una niña. Este es Y la otro, estos eran americanos. Pero bueno, sí, que es una Sí, situación era muy en inglés. parecida, Sí, muy era en común. inglés. Era una niñita Ah, rubia, sí, no sé si era el sí. mismo, pero era en Sí, inglés. sí, 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 Eh, entonces sí. claro, y la gente te decía, bueno, esa niña lo que le falta es no sé qué, no sé cuántos. Lo que le falta es disciplina. Exactamente. Y lo que no estamos entendiendo es, lo primero es el cerebro primitivo. ¿Cuántas, un niño se ha soltado de su madre de la mano, ha cruzado la calle y la madre en cuanto lo ha pillado le ha dado un azote en el culo? Ese es el Muchas. cerebro instintivo, es el cerebro primitivo. ¿Cuántas veces has ido a ver que tu hijo o tu hija le está tirando el pelo y le pegas un manotazo porque le vas a enganchar, pero le pegas el mano? Porque ese es el cerebro instintivo, ese no pasa por el razonamiento. Y eso es necesario, porque claro, nos salva la vida en muchas situaciones, ¿no? Si yo veo Claro, que mi hija se baja de la acera, le pego el grito, claro. porque es lo que Sí, me o le salva. doy del tirón del brazo para que no se caiga. Exactamente. Luego tu hija te dirá, me has hecho daño, ¿no? Mm, Ahora todavía es pequeña para decírtelo, pero con 3 años te dice, me has hecho daño, mamá mala. Y tú dices, es que te iba a atropellar un coche. Entonces, ese es el instintivo. En los niños ese está todavía más desarrollado, porque es con el cerebro con el que nacen, ese lo tienen formado. Y además no tienen vocabulario. Y cuando llegan a la edad de los 3 años es muy habitual que se produce una explosión o sea, empiezan a hablar muchísimo más, se multiplica el número de vocabulario que tienen, pero su razonamiento todavía es muy lento. Entonces, entre que encuentro la palabra que quiero decir y lo que quiero decir, me sale el manotazo.
Entonces, claro, las profes, que son las que más lo sufren, dicen, jo, es que muerde, es que pega, y ya Eso. sabe hablar, y vale, ya sabe hablar, pero en ese momento de frustración, lo que tiene más ensayado y entrenado es pegar el mordisco. Y a veces te va a dar un beso y te pega un bocado, o te pega un manotazo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? Modelar, modelar y modelar. Debes estar muy enfadado, ¿cómo podemos hacer para que la próxima vez? Entonces le voy dando alternativas. Un niño nunca va a dejar de hacer lo que hace hasta que tenga una alternativa adecuada. Si yo quiero que deje de pegar, tengo que empezar a enseñarle maneras adecuadas de pedir las cosas que quiere o que necesita. Y esto es práctica. Sí. Sí, totalmente. Y poco a poco también dejar a utilizar nuestro cerebro desarrollado para ayudarle a desarrollar el suyo, porque a veces los más reptilianos y los más básicos somos los mismos adultos. Exacto. Porque lo de haz lo que te digo, pero no lo que hago, no, ¿no? Entiendo yo. No, y me duele a mí más que a ti, no. Y si me estás enfadando, porque si te portaras bien, yo no haría esto. Oye, No. hablando de eso, de las amenazas, por ejemplo, ¿cómo gestionarías o cómo recomendarías tú gestionar la típica situación de la amenaza, ¿no? Si no te bajas de ahí, nos vamos a casa, ¿sabes? Muy bien. Que eso es súper típico, que nos sale casi como de manera natural, ¿no? Primero quitaría ese condicional de la frase. O No sea, se si dice, empiezas con un sí, no sé qué, no. ese lo quito y lo cambio por un cuando tal. Entonces, por ejemplo, si estamos en el parque, lo primero que hago es, antes de ir al parque, yo ya le anticipo a mi hijo, cariño, hoy vamos a ir al parque, el parque te gusta mucho y cuando nos tenemos que ir nunca quieres, ¿cómo podemos hacer para que tú no te enfades y yo no me enfade? Mamá, pues me voy a tirar 5 veces. Mamá, pues me avisas cuando me quede una vez. Mamá, me haces una señal. Lo que acordemos, ¿vale? Va a Ujú. depender un poco de la edad del niño. Y cuando está en el parque y te dice, mamá, me tiro del tobogán y tú le dices 5, porque no le dices 5 minutos, porque los niños no saben lo que son 5 minutos, pero sí 5. Entonces le cuentas una, le cuentas dos, y cuando llega la quinta, le dices, venga, nos vamos a casa. ¿Y qué va a hacer el niño? Quererse Protestar. tirar una sesta. Claro, pero eso te vuelvo a decir lo mismo que lo del policía. Un policía te pone una multa y tú protestas, ¿no? Pues entonces tiene derecho a protestar, pero tú te acercas y dices, cariño, y ahí validamos la emoción de antes. Sé que te quieres seguir tirando por el tobogán y quedamos en que eran 5. Mañana, si quieres, venimos un poquito antes. Te gusta mucho el tobogán, ¿verdad? A mí también. Y mientras le distraes, le rediriges. Y esto, como dirías tú con tu aitá, esto me lo hizo un día mi hijo pequeño y me dijo, es que al final me has llevado sin darme cuenta. No, claro, Entiendo perfectamente a tu hijo. me lo llevaba en brazos y el pobre se dio cuenta y me dijo, no me vuelvas a hacer eso. Claro, no lloró, no se enfadó, pero se dio cuenta, se paró de Claro. repente y dijo, ostras, qué manera de sacarme del tobogán y de llevarme. Entonces ahí le dije, sé que no te ha gustado el tobogán, cariño, pero teníamos que irnos, ya mamá te lo había hablado. Y si es por la noche en la cama, cuando nos pasa muchas veces, que decimos, es que no, si te lavas los dientes, si recoges los juguetes, te leo un cuento. Eso suena a condicional, Sí, a no sí. confío en que lo vayas a hacer. Y ahí ponemos el cuándo. Cuando te hayas lavado los dientes, leemos el cuento. Cuando. Y para leer el cuento hoy nos da tiempo a 2. Cuando te hayas lavado los dientes, empezamos a leer. Si tardaras mucho, sí que nos va a quedar solo para un cuento. A lo mejor no nos va a dar tiempo a los 2 cuentos. Pero sustituimos el sí condicional por el cuándo. ¿Y cuál sería la manera correcta de reforzar una buena actitud o algo que esperamos, ¿no? Imagínate que pues tienen de responsabilidad que a las 9 apagamos las luces, a dormir todo el mundo y desde las 7, digamos, empezamos esa rutina en la que se tienen que bañar, lavar los dientes, poner el pijama, no sé lo que sea, cada tarea que tenga cada rutina que tenga cada familia, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de reforzar eso cuando lo hacen bien? Pues mira, me encanta que me lo preguntes porque un día con esto de la inteligencia artificial que está tan de moda, hablando con unos papás, yo les decía que una aplicación nueva en WhatsApp que se llama Lucía, no sé si la conoces, No. ¿tú has visto Padre no hay más que uno? ¿Te suena esa Sí, película de Santiago sí, Segura? sí, sí. Pues él crea una aplicación que se llama Conchi. Bueno, pues la han hecho real y se llama Lucía, Ah, no Lucía sé. Concreta. Y es muy gracioso porque tú le preguntas cualquier cosa y ella te da la solución. Entonces yo le pregunté qué hacer para que un adolescente saque el lavavajillas y entonces dijo, pues le ofreces un helado, le ofreces un premio. Entonces la disciplina positiva está en contra de los premios.
Totalmente. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué hacer para motivar a un niño? Pues con una motivación interna. Entonces, los niños tienen que aprender que son parte de la familia, que pertenecen y que deben contribuir. Y no hay nada más bonito para una persona que sentir que contribuye. Y de hecho, cuando tus hijos empiecen a ser mayores, te vas a dar cuenta que están deseando ayudar, que les dices, por fin me traes el bolso y te lo traen. Puedes tirar este papel a la papelera y lo tiran. Entonces, los niños disfrutan contribuyendo. ¿Qué ocurre? Que sin darnos cuenta los adultos vamos anulando ese deseo de contribución. No, tú no, que eres muy pequeñito, ya te lo pone mamá. O desde pequeños ven cómo les Qué vestimos, cómo les interesante. cambiamos, cómo les lavamos los dientes, cómo les damos la comida. Pues O yo no tengo cómo les corregimos algo que han hecho. continuamente, O claro. sea, lo han hecho, pero no lo has Ah, hecho como yo quiero, como a mamá ¿no? le gusta. Qué interesante. Es que yo una vez leí, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero que decía que era algo que me pareció muy interesante, como que no hay que reforzar el resultado, no hay que Eso es premiar el resultado, no hay que halagar el resultado, sino el esfuerzo o el proceso el proceso. Exactamente. Los niños disfrutan del proceso y los padres disfrutamos de los del resultados. resultado. Claro, tú cuando vas de viaje lo que estás es deseando llegar. Y tus hijos van entreteniéndose con las flores y las piedras del campo. Entonces, claro, ahí chocan los intereses y, claro, nuestra prisa y nuestra urgencia no es la de los niños. Si tú te enfocas solo en el resultado, estás anulando toda la capacidad de aprendizaje, que es la que necesitan los niños. Y con los premios lo que estás haciendo además es decirle que eres tú quien decide si lo que hace está bien o mal. Y les estás haciendo adictos a la aprobación externa. Y esto que cuando son pequeñitas y te dicen, mamá, ¿te gusta? Ah, Ya se vuelven algo como una necesidad de aprobación. Y hay muchos niños que se convierten en adultos con mucho sentimiento de incapacidad, de buscar la sí. aprobación, de no sé si valgo, no sé tomar decisiones. Sí, es que además, yo por ejemplo, claro, yo trabajo en otro campo totalmente, pero en muchos trabajos que hacemos de psiconutrición con psicología, muchas veces sale este sentimiento adulto de no ser suficiente, Eso. nunca, Ujú. nunca. Y una cosa que yo suelo repetir mucho y que es verdad, es que un niño no nace con complejos, un niño no nace con... Un niño se cree capaz de todo, hasta que alguien va y le dice que tú no puedes, que es que no esas etiquetas que te van colgando en el cuello a lo largo del tiempo y que pesan tanto en la edad adulta, porque llevas mucho tiempo colgándolo y que te limitan tanto el pensamiento, las decisiones que tomas. Entonces, me parece muy guay lo que acabas de decir porque me parece como muy que conecta mucho con los adultos que somos del mañana, lo que decías, ¿no? La preparatoria a la vida adulta. Sí, y muchas veces, sin querer, y esto lo hacemos sin querer, proyectamos sobre nuestros hijos muchísimas cosas que son nuestras. Y yo lo veo cuando papás vienen a consulta y se ve el que tiene una especial sensibilidad con el tema de que sus hijos tengan buenas relaciones con amigos, otro con que no le dejen pisar, otro con miedo al control. Entonces, nuestros propios miedos, ese sentimiento de no ser suficiente, lo proyectamos en nuestros hijos continuamente. Al final, por eso siempre digo que todo lo que no hagas por tus hijos lo tendrán que hacer ellos en la vida adulta en terapia. Bueno, y oye, ir a terapia también en el momento de ser padres no está mal No, no, no. para saber dónde patinamos y porque al final la crianza a mí me ha hecho repasar mi propia crianza y está siendo un proceso bastante, nadie me lo había contado, pero haces como un repaso mental de tu propia infancia y es muy fuerte. Y te salen los miedos que dices, pero ¿esto de cuándo? Como si lo sacaras de un armario que tiene Justo. polvo y lo abres y dices, pero este sentimiento que me nace ahora y dices, ostras, es que claro, yo igual me invento, ¿eh? Es que en el cole nunca conseguí hacer amigos, estás como todo el rato hipervigilante de que eso no se repita con tus hijos o ese sufrimiento que tú tuviste como que no lo repitan. Volvemos a la edad de cuando teníamos eso, 4 o 5 Sí, años. ¿verdad? Y claro, todas esas cosas no son cosas que están conscientes, ¿no? A veces si haces un trabajo, pues puedes entenderlas, pero esas quedan en esa memoria a largo plazo que se olvida y que tiene mucho que ver con que nuestros hijos, siempre hacemos el símil del cerebro con la mano abierta y decimos que el cerebro emocional, el cerebro límbico es donde se acumulan las memorias, ¿no? A largo plazo y todas esas cosas quedan como impronta. ¿Qué es lo que queda ahí? No queda el qué concreto, sino la emoción, lo que le hiciste sentir. Por eso es muy importante cuando nuestro hijo tira un vaso de agua,
ese momento es una oportunidad de enseñarle a reparar. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Quieres limpiarlo con el trapo o con la bayeta? Pero si en ese momento gritamos y decimos, has tirado, es que eres un desastre, lo que le queda inmediatamente almacenado en su memoria es Es el cómo les grito. hemos hecho sentir y Sí. nos cargamos toda posibilidad de aprendizaje. Pero, ¿es realista pensar que no vamos a gritar, que no vamos a perder los nervios, ¿no? Cuando contabas lo de tu hijo que pintó la colcha de tu madre, es que, también perder los nervios, Es ¿no? Yo humano. no sé, pienso y digo, pues también igual es una oportunidad para enseñarles que hasta la ama también pierde los nervios y cómo se pide perdón y cómo se, ¿no? Digo yo, no sé. Efectivamente. Lo único que hay que ser honestos, porque hay muchos papás que gritan y entonces cogen y dicen es que tú me haces gritar. O gritan y es que mira cómo me haces Bueno, ponerme. O es claro, por tu culpa. Eso está muy feo. Si yo grito, yo reconozco que es porque en ese momento pues, soy humana y a mí me pasa muchas veces que a lo mejor llego, les digo algo a mis hijos y me dicen, mamá, eso es una amenaza. Y digo, pues es verdad. Bueno, pues bueno, la espera. tapa del cerebro, ¿no? Lo que decías Claro, digo, antes, que claro, si tú les explicas a tus hijos inteligencia emocional o les explicas cómo funciona el cerebro, pues lo normal es que tus hijos en algún momento te digan, mamá, estás destapada. Y no te va a gustar, ¿no? Esto es como cuando llega tu pareja y te dice, uy, qué nerviosa estás. Y dices tú, uy, qué bien, me vienen muy bien tus palabras para calmarme. Era lo que necesitaba oír. Ahora añade que también totalmente. tengo el periodo y ya la rematas. Entonces, claro, cuando uno está destapado, no va a atender a razones, pero esto es neurociencia. En ese momento mejor te callas y te vas. Y gritar, pues lo que digo yo, hay mamás que me dicen, es que soy muy gritona, me quiero quitarlo de gritar. Vale, para quitártelo de gritar, el cerebro es que es muy tonto, o sea, al cerebro no le puedes decir, no voy a cenar, porque es que cenar 2 veces. Lo que le tienes que decir es, voy a tomarme solo, pues no sé, un crepe, por ejemplo, me lo invento, pero no le digas que no vas a cenar porque el cerebro eso no sabe lo que es. Pues esto es lo mismo, no le digas a tu cerebro ya no voy a gritar, sino di voy a ver qué me pasa, porque estoy así. A lo mejor es que estoy sin dormir, a lo mejor es que estoy estresada, Claro, estoy es la preocupada, punta esa del iceberg, ¿no? La conducta que claro, a lo decías mejor antes es y que me dices, falta tiempo para mí. lo que te está molestando es que acabas gritando, pero es que ¿cómo no vas a acabar gritando si llevas durmiendo una hora desde hace ni sé, yo qué sé, tienes una mala ¿Por situación qué en la el gente grita trabajo? menos de vacaciones? ¿Es que se Ya, ha quedado ronca durante todo el año o por qué? No, gritamos menos no, porque tenemos menos estrés, menos presión, estamos tienes más más energía descansados. mental además, o sea. Exactamente, estamos más conscientes, más presentes y relativizamos. Y antes hablábamos de las amenazas, o sea, del condicionante sí, no sé qué. Cuando lo puedes planificar con el tobogán y el parque, vale. Pero Ujú. no me quiero ir de aquí sin preguntarte qué haces cuando de repente te la lían en un momento dado que dices, ¡fua! O sea, la tapa del cerebro se me acaba de ir al octavo piso. El pino, el puente y todo lo demás, ¿no? Totalmente. O A sea, ver, ¿cómo deberíamos intentar gestionarlo? Independientemente de que, como decías, ¿no? Va a haber momentos en los que somos humanos también, perdemos los nervios, no hay que culpabilizar al niño, somos nosotros, pedimos perdón, yo que sé, lo que sea, pero ¿cómo deberíamos intentar encararlo? pues por un lado, esto es como si llegas a la escena del crimen y te encuentras el cadáver, ya está muerto, ya no lo puedes revivir. Entonces, si ya has saltado la monumental y te la han liado parda, ya está. Ya puedes aprender para que no te vuelva a pasar en otras situaciones, pero ahí ya ha pasado. Entonces, gestiónalo lo mejor posible. Va a depender de cómo estés tú. Si tú estás tranquila, si no tienes prisa, si has tenido un buen día, lo vas a gestionar con calma, con tranquilidad. Lo que sí que te digo es que lo que hagas en ese momento va a marcar lo que vaya a pasar en situaciones futuras. Es decir, los niños aprenden por asociación. Entonces, si yo, ante una rabieta de mi hijo que se tira en el supermercado, que tira un bote, yo qué sé, Sí, de sí. nocilla, monto un pollo y empiezo a gritar, lo que mi hijo va a aprender es que ante una situación de ese tipo, mamá se descontrola, se desregula. Si pasa una vez en la vida, no va a pasar nada. Si esto es habitual, los niños entienden y asocian cómo es mamá, cómo reacciona mamá ante las cosas y, por extraño que parezca, los niños acaban portándose peor. ¿Por qué? Porque cuando me siento mal, me porto mal. Si yo le pego un grito, le chillo, le pego, le castigo, me voy a sentir mal. Qué curioso, ¿no? Qué Físico. irónico, paradójico por lo menos. Claro, porque tú lo has dicho antes, los niños cuando nacen, nacen puros, no tienen etiqueta, no tienen maldad, solo quieren pertenecer. Lo que ocurre es que no tienen experiencia y lo que hacen, pues muchas cosas las hacen mal. Cuando un niño va a coger un vaso
y no le funcionan bien los dedos, lo tira. Si tú te quedas en que lo ha tirado, tu manera de reaccionar va a ser, eres tonto, eres estúpido, has tirado el vaso, Lo eres un haces por despistado, fastidiarme. lo haces por fastidiarme, es la quinta vez que te lo digo. Entonces lo que ese niño está aprendiendo es, soy malo, soy tonto, soy despistado y lo hago por fastidiarte. Vale, lo voy a seguir haciendo. O sea, de alguna manera lo que estás proponiendo o lo que dices es que es más interesante entender cómo hemos llegado hasta ahí para que no vuelva a pasar, porque no Eso, viene de la nada, ¿no? eso es. Algo no esté, o sea, lo que decías tú, ¿no? Si estamos supervisando lo que está pasando con nuestros hijos, alguna pista, ¿no? Antes de llover siempre chispea, algo ha pasado. Y el ejemplo más claro lo tienes a que no reaccionas igual si es tu hijo que si de repente vas con tu sobrino o el hijo de la vecina. Eso es verdad. O con un adulto. O bueno, Porque adulto ya, claro. cuando lo trasladas a un adulto, claro, tú dices, no sé, yo imagínate, voy con mi marido paseando por el centro comercial, y entonces va, coge y tira un bote de tomate al suelo. No, no me saldría a gritarle, me saldría a decirle, ¿pero qué te ha pasado? ¿Estás bien?